Hola, soy Juan Vargas y soy del colegio Atenas School y hoy hablaré sobre el tema de movimiento ondulatorio, sus usos, definiciones y aplicaciones. Bueno, comencemos. Bueno, movimiento ondulatorio. Bueno, ¿qué es un movimiento ondulatorio? Un movimiento ondulatorio es el proceso por el que se propaga la energía de un lugar a otro sin transferencia de materia. La trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilación alrededor de una posición de equilibrio. Estas ondas se denominan mecánicas porque la energía se transmite a través de un medio material, sin ningún movimiento global del periodo del propio medio. Bueno, la oscilación. ¿Qué es la oscilación? La oscilación es un movimiento repetido de un lado a otro en torno a una posición central o posición de equilibrio. El número de ciclos por segundos o hercios se conoce como frecuencia de la oscilación. La fuerza que hace que deja de oscilar se denomina amortiguador con frecuencia. Estas fuerzas son de rozamiento, pero en un sistema oscilante pueden existir otras fuerzas amortiguadoras, por ejemplo, eléctricas o magnéticas. Materiales con oscilación. Aquí tenemos un ejemplo que es el péndulo simple. Con la ley del péndulo existe la cuerda de longitud que es representada con la I, y abajo tenemos la siguiente fórmula que es periodo es igual a 2 por pi por raíz de 1 sobre gravedad. Bueno, el flameo. ¿En qué es un flameo? Bueno, es la vibración de oscilación repentina y violenta conocida como flameo. Este fenómeno produce sobre todo en las superficies de control de los aviones, pero también ocurre en los cables eléctricos cubiertos de escarcha cuando la velocidad del viento es elevada. En el flameo, la amplitud de vibración de una estructura puede aumentar tan rápidamente como para que ésta se desintegre casi de forma instantánea. Por eso, impedir el flameo es muy importante a la hora de diseñar puentes y aviones. Bueno, aquí tenemos algunos los materiales, objetos, mejor dicho, sobre el flameo. Como aquí en este caso tenemos un poste eléctrico y aquí tenemos un avión. Ahora pasaremos a la frecuencia. Bueno, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es un término empleado en física para indicar el número de veces que se repite en un segundo cualquier fenómeno periódico. La frecuencia es muy importante en muchas áreas de la física, como la mecánica o el estudio de las ondas de sonido. Las frecuencias de los objetos oscilantes abarcan una amplísima gama de valores. Los temblores de los terremotos pueden tener una frecuencia inferior a A1, mientras que los veloces oscilantes electromagnéticos de los rayos gamma pueden tener una frecuencia de 1020 o más. En casi todas las formas de vibración mecánica existe una relación entre la frecuencia y las dimensiones físicas del objeto que vibra. Por ejemplo, el tiempo que necesita un péndulo para realizar una oscilación completa depende en parte de la longitud del péndulo. La frecuencia de vibración de la cuerda de un instrumento musical está determinada en parte por la longitud de la cuerda. En general, cuando más corto es el objeto, mayor es la frecuencia de vibración. En todas las clases de movimiento ondulatorio, la frecuencia de la onda suele darse indicando el número de crestas de onda que pasan por un punto determinado cada segundo. La velocidad de la onda y su frecuencia y longitud de onda están relacionados en sí. La longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas consecutivas, es inversamente proporcional a la frecuencia y directamente proporcional a la velocidad. Esto quiere decir que en sí la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad.
fácil. Bueno, en una onda transversal, la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o valles sucesivos. Es una onda longitudinal que corresponde a la distancia entre dos compresiones o entre dos enceraciones sucesivas. En el caso de una onda mecánica, su amplitud es el máximo desplazamiento de las partículas que vibran. En una onda electromagnética, su amplitud es la intensidad máxima del campo eléctrico o del campo magnético, dependiendo. La frecuencia se expresa en hercios y una frecuencia de 1 hercio significa que existe un ciclo u oscilación por segundo. Las unidades como kilohercios, que son miles de ciclos por segundo, o megahercios, que son millones de ciclos por segundo, o gigahercios, que son miles de millones de ciclos por segundo. Estos se usan para describir fenómenos de alta frecuencia, como las ondas de radio. Estas ondas y otros tipos de radiación electromagnéticas pueden caracterizarse por sus longitudes de onda o por sus frecuencias. Bueno, ahora es la frecuencia natural. ¿Qué es una frecuencia natural? Bueno, cualquier objeto oscilante tiene una frecuencia natural, que es la frecuencia con la que tienen al vibrar si no se les perturba. Por ejemplo, la frecuencia natural de un péndulo de 1 metro de longitud es de 0,5 hercios, lo que significa que el péndulo va y vuelve una vez cada 2 segundos. Si se le da un ligero impulso al péndulo cada 2 segundos, la amplitud de la oscilación aumenta gradualmente hasta hacerse muy grande. El fenómeno por el que la fuerza relativamente pequeña es aplicada de forma repetida hace que la amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande y se denomina resonancia. Muchos problemas graves de vibración en ingeniería son debidos a la resonancia. Por ejemplo, si la frecuencia natural de la carrocería de un automóvil es la misma que el ritmo del motor, cuando gira a una velocidad determinada, la carrocería puede empezar a vibrar o dar fuertes sacudidos. Esta vibración puede evitarse al montar al motor sobre un material amortiguador, por ejemplo, hule o goma, para aislarlo de la carrocería. Ahora pasaremos a los tipos de ondas. Bueno, las ondas se clasifican según la dirección de los desplazamientos de las partículas en relación a la dirección del movimiento de la propia onda. Las ondas sonoras son un ejemplo típico de esta forma de movimiento ondulatorio. Otro tipo de onda es la onda transversal, en la que las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Las ondas transversales pueden ser mecánicas, como las ondas que se propagan a lo largo de una cuerda tensa. Se produce una perturbación en uno de sus extremos, o electromagnéticas, como la luz, los rayos X o las ondas de radio. En esos casos, las direcciones de los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares a la dirección de propagación. Algunos movimientos ondulatorios mecánicos, como las olas superficiales de los líquidos, son combinaciones de movimientos longitudinales y transversales, con los que las partículas de líquido se mueven de forma circular. Como en este caso, aquí podemos ver en la imagen representada que hay un movimiento longitudinal y transversal. Ahora, ¿qué son las ondas unidimensionales? Bueno, cuando una perturbación en el estado físico de un sistema en un punto se propaga conservando la forma de la perturbación, entonces el proceso de la propagación se llama onda. Si la forma de la perturbación se modifica a lo largo de la propagación, el proceso se llama difusión.
Los elementos básicos de la propagación ondulatoria son emisión, propagación y recepción. Como en este caso, la emisión son emitidos por señales, la propagación, como en este caso vemos en la imagen, es el movimiento vibratorio del medio. Y recepción, por último, en esta imagen se ve la recepción que está emitiendo una señal. Compartimiento de la onda. Bueno, la velocidad de una onda de la materia depende de la elasticidad y densidad del medio. En una onda transversal, a lo largo de una cuerda tensa, por ejemplo, la velocidad depende de la tensión de la cuerda y su densidad lineal o masa por unidad de longitud. Esto quiere decir que la velocidad puede duplicarse cuadruplicando la tensión o reducirse a la mitad cuadruplicando la densidad lineal. La velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío, entre ellas la luz, es una constante y su valor es de aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundos. Al atravesarse en un medio material, esta velocidad varía sin superar nunca su valor en el vacío. Cuando dos ondas se encuentran en un punto, el desplazamiento resultante en ese punto de la suma de los desplazamientos individuales producidos por cada una de las ondas, si los desplazamientos van en el mismo sentido, ambas ondas se refuerzan. Si van en el sentido opuesto, se debilitan mutuamente. Este fenómeno se conoce como interferencia. Cuando dos ondas de igual amplitud, longitud de onda y velocidad avanzan en sentido opuesto a través de un medio, se forman ondas estacionarias. Por ejemplo, si se ata a una pared el extremo de una cuerda y se agita el otro extremo hacia arriba y hacia abajo, las ondas se reflejan en la pared y vuelven en sentido inverso. Si suponemos que la reflexión es perfectamente eficiente a la onda reflejada, estaría media longitud de onda retrasada con respecto a la onda inicial. Se produciría interferencia entre ambas ondas y el desplazamiento resultante en cualquier punto y momento será la suma de los desplazamientos correspondientes a la onda incidente y a la onda reflejada. En los puntos en los que una cresta de la onda incidente coincide con un valle de la reflejada, no existe movimiento. Estos puntos se denominan nodos. A mitad del camino entre dos nodos, las ondas están en fase, es decir, las crestas coinciden con crestas y los valles con valles. Estos puntos, que es la amplitud de la onda resultante, es 2 veces mayor que la onda incidente. Por tanto, la cuerda queda dividida por los nodos en secciones de una longitud de onda entre los nodos que no avanzan a través de la cuerda. La cuerda vibra transversalmente. Las ondas estacionarias aparecen también en las cuerdas de los instrumentos musicales. Por ejemplo, una cuerda de violín vibra como un todo, con nodos en los extremos, por mitades con un nodo adicional en el centro, por tercios. Todas esas vibraciones se producen en forma simultánea. La vibración de la cuerda como un todo produce el tono fundamental y los restantes vibraciones generalmente los diferentes armónicos. En mecánica cuántica, la estructura del átomo se aplica por la analogía con su sistema de ondas estacionarias, que gran parte de los avances de la física moderna se basa en las elaboraciones de la teoría de las ondas y el movimiento ondulatorio. Como podemos ver aquí en esta imagen representada, vemos la amplitud, vemos el nodo, la longitud de onda y la velocidad de propagación. Y como en este caso tenemos la representación de cada una, que es frecuencia es igual a F y periodo, que es con la T. Ahora pasaremos a la resolución de un problema de movimiento ondulatorio. En este caso, en el ejercicio podemos darnos cuenta que dice:
el edificio Shard, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada a 0,10 Hz. ¿Cuál es el periodo de la vibración? Bueno, primero, antes de resolver cualquier ejercicio, hay que leer la pregunta varias veces. Como en este caso, aquí la pregunta es clara. Dice, ¿cuál es el periodo de la vibración? Aquí lo que tenemos que buscar es una fórmula para encontrar el periodo o encontrar una derivada al periodo. Como en este caso tenemos a frecuencia es igual a 1 sobre periodo, en este caso ponemos al otro lado periodo es igual a 1 sobre frecuencia, lo que equivale a periodo es igual a 1 sobre 0,1 Hz. Esto equivale a 1,01 segundos sobre menos 1, lo que da como resultado que el periodo equivale a 10 segundos. En este caso podemos ver que el ejercicio solo nos pide el periodo, pero hay otros tipos de ejercicios el cual piden periodo, pueden pedir frecuencia y otros tipos de preguntas. En este caso siempre hay que poner los datos y aplicar la fórmula correspondiente a la aplicación del movimiento ondulatorio. Con este caso podemos resolver cualquier tipo de problemáticas que tengamos a futuro. Muchas gracias por ver este video.